Hoy y estos días se va a discutir la ratificación de Ernestina Godoy en el cargo de fiscal de la Ciudad de México. Y es importante que todos lo discutamos, no solamente porque sea la capital de todo el país, sino porque las implicaciones sí son nacionales. Y son nacionales porque Claudia Sheinbaum ha dicho más de una vez que se trata de una fiscal ejemplar y la mejor fiscal de todo el país. Sheinbaum puede pensarlo o en realidad puede estar mintiendo. Lo que sí es una realidad es que forman parte del mismo bloque de complicidades y que las cosas que hace Ernestina Godoy le parecen a Claudia Sheinbaum éticamente transitables, permisibles, no le parece que sea algo que se tenga que detener, tanto así que está impulsando su ratificación por todos los medios. Yo aquí les voy a dar 6 razones que yo creo que son muy importantes para que Ernestina Godoy no pueda ser refrendada en su cargo. La primera razón que doy es la banda de extorsionadores, policías en Iztacalco que se descubrió el 2 de enero, el día en que asesinaron a más de una persona, se descubrió la extorsión a comerciantes, se baleó a una niña de 1 año de edad y se hirió también a varias personas, entre ellas una persona que cubrió con su propio cuerpo el de la pequeña, el de la menor que fue baleada también. Si la fiscalía hubiera liberado ya o hubiera pedido a la Secretaría de Seguridad, si la jefatura de gobierno hubiera facilitado todos los videos de las cámaras del C5 y de otras cámaras de los alrededores, habríamos confirmado ya cuántos y quiénes de los elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Ernestina Godoy están en esa red de extorsionadores. Pero no se ha querido hacer porque eso evidenciaría la corrupción y la podredumbre que siguen prevaleciendo. La segunda razón que les doy es el caso de Alejandra Cuevas, a quien se mantuvo presa con una carpeta fabricada de las maneras más extrañas, solo para darle gusto al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, en una venganza personal para quedarse con la herencia de su propio hermano. Esto quiere decir que están a favor de que se utilicen las instituciones para venganzas personales y que participan proactivamente de ello. La tercera razón es que Ernestina Godoy ha sido una de las principales tapaderas de la responsabilidad de la caída de la línea 12 del metro. La propia empresa que contrató el gobierno de la Ciudad de México emitió un dictamen, una empresa noruega a la que primero elogiaron mucho, DNV. En ese dictamen se dice que además de las fallas de origen que hacían vulnerable al metro de la Ciudad de México, a su línea 12, hubo fallas de mantenimiento que propiciaron su colapso. Sin embargo, no se establecieron responsabilidades y la Fiscalía actuó para tapar esas responsabilidades sobre la vida de más de 20 personas y 100 heridos que hubo en ese episodio del metro de la Ciudad de México. Está también la razón de el plagio de la tesis de licenciatura de Ernestina Godoy. Esto dice varias cosas. Primero nos habla de incapacidad y de ilegitimidad del título de licenciada en Derecho. Pero la incapacidad es importante porque da cuenta de que no se tienen los elementos técnicos para ejercer un cargo que es altamente exigente en eso. Pero en segundo lugar, da cuenta también del desprecio que se tiene por el conocimiento, por la propiedad intelectual, pero más importante, el desprecio que se tiene por los ciudadanos
y por el pueblo. La respuesta a los señalamientos de plagio y las pruebas que se pueden ver en Internet, en la plataforma de tesis de la UNAM, la respuesta fue negar esas evidencias, negar que se presentaran evidencias como si uno no pudiera acceder directamente. Es decir, dan por hecho que la gente es tonta y que solamente porque forman parte de un partido les van a creer todo lo que digan. A esto se suma el espionaje que acreditó el New York Times en su reportaje, que ellos quisieron desmentir, pero en el que el New York Times se mantuvo. La fiscalía no solamente espía a opositores, sino también a personajes de Morena que fueron críticos con tal o cual decisión. Resaltaron los casos de Ricardo Monreal y de Higinio Martínez. Esto no puede ser en ninguna democracia y sin embargo a esa fiscalía se le permite y no se hace ni siquiera tanto escándalo mediático, no tuvo tanta resonancia en nuestro país ese reportaje del New York Times como otros han tenido. Finalmente está el autoritarismo que se hizo patente con la detención de uno de los dirigentes del PRI, Tonatiu González, estos días previos a la votación de la ratificación de la fiscal Godoy. No solamente ha sido ese acto, sino la intimidación a muchas otras personas de la oposición. Desde luego hay que considerar que esto forma parte de una larga trayectoria del uso político de la fiscalía como un recurso para asegurar que se queden con ciertas alcaldías, con ciertos gobiernos, de presionar a ciertos adversarios, etcétera, etcétera, sin poder hasta ahora armar un caso en firme. Hasta lo de Mancera, del centro de espionaje, se les ha ido cayendo por diversos lados. Yo entiendo que haya muchos de mis excompañeros de Morena que puedan pasar sin ver ya, porque tienen el juicio muy deformado. Entiendo que puedan pasar sin ver respecto del plagio de tesis, que ya no les dé asco el uso de la justicia para fines personales, que ya puedan dejar pasar como cosa cualquiera la existencia de una banda de extorsionadores de la Policía de Investigación, de la Fiscalía de la Ciudad de México, que no les importe que se implique en las acciones de esa banda, la herida de una pequeña que iba con sus papás a la romería de Iztacalco. Entiendo que no les importe que a la oposición se le presione políticamente con esos elementos, porque algunos de mis excompañeros ya se hicieron muy adictos al dinero y al poder. Piensan que vale la pena dejar a la fiscal para que no se sepa cómo maquillaron las cifras de desaparecidos, los homicidios dolosos, cómo juegan con las cifras, cómo hacen todo para bajarlas sin importar lo que los datos reales digan. Piensan que si esas cosas se saben en otro tiempo, pueden tener consecuencias electorales. Y por lo electoral, para ellos vale todo. Lo que no puedo creer es que no queden algunos, un puñado, un par, tres o cuatro, que se acuerden de cuando viajaban todavía en metro y si utilizaron alguna vez la línea 12, a los que les importe la justicia para las víctimas de ese colapso que pudo haberse prevenido. Algunos que se acuerden cuando iban a mercados públicos y a romerías o cuando tenían hijos pequeños y que recuerden que pudieron haber sido ellos en cualquiera de estos entornos. Lo que no puedo creer es que no queden dos o tres que mantengan algo de decencia política y que puedan ayudar a reorientar esto que es la transformación
pero la deformación moral de lo que alguna vez fue la izquierda mexicana y ahora es solamente otro grupo mayoritario, diverso, sin ideología, sin ética, que lucha en el fango por el poder sin importar lo que cueste. Suscríbete y comparte.